Hola a todos y bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Qué alegría teneros de nuevo por aquí. De verdad, me hace muchísima ilusión saber que dedicáis un ratito de vuestro tiempo a verme y a escuchar lo que tengo que contaros. Espero que estéis teniendo un día precioso, de esos que irradian felicidad, llenos de energía positiva y sobre todo, de mucho, mucho amor. Porque hoy precisamente vamos a sumergirnos en ese sentimiento tan universal y poderoso. Sí, habéis adivinado por el título del vídeo, ¿verdad? Hoy os voy a desvelar mi historia de amor, una historia un poco fuera de lo común para qué negarlo. Una historia que sinceramente al principio me parecía impensable que llegaría a convertirse en lo que es hoy. Es una de esas historias que te hacen replantearte muchas cosas, que te hacen creer en el destino, o en las casualidades que a lo mejor no son tan casuales después de todo, y sobre todo, en la magia del amor inesperado. Sé que muchos de vosotros me conocéis por mi trabajo, por mis proyectos profesionales, por las alfombras rojas y las entrevistas. Pero hoy quiero quitarme esa armadura, dejar de lado la imagen pública y mostraros una faceta mucho más personal, más auténtica, más vulnerable. Quiero compartir con vosotros cómo floreció ese amor que me llena el alma, que me inspira a crear cada día y que, en definitiva, me hace ser la persona que soy hoy. No os preocupéis, no voy a entrar en detalles súper íntimos ni a revelar secretos inconfesables, pero sí os voy a narrar los momentos clave, las situaciones que marcaron el inicio de esta maravillosa aventura. Os prometo que seré lo más honesta y transparente posible. Pero antes de sumergirnos de lleno en esta historia, quiero pediros un favor que para mí es importantísimo. Si os gusta este tipo de contenido, si os interesan las historias de amor reales, si queréis saber más sobre mi vida personal más allá de los focos y las cámaras, os invito, de todo corazón, a que os suscribáis al canal. Es la forma de saber que os gusta lo que hago y me anima a seguir creando contenido para vosotros. Activad también la campanita para no perderos absolutamente ninguno de mis vídeos. Y por favor, dejadme un comentario al final del vídeo contándome vuestra opinión sincera. Me encanta leer vuestros mensajes. Me hace sentir mucho más cerca de vosotros, saber qué pensáis, qué os emociona, qué os hace reír. Vuestro apoyo es fundamental para mí. Es lo que me da la energía para seguir adelante. Bueno, ahora sí, sin más dilación, vamos a desenredar esta historia que, como ya os he adelantado, es un poco inesperada. Preparad vuestras palomitas, o vuestro snack favorito, buscad un rincón cómodo en vuestro sofá o en vuestra cama, y sobre todo, abrid vuestros corazones. Porque esto está a punto de empezar. Todo comenzó hace... ¿cómo os digo esto sin que me saquéis la calculadora? No quiero revelar mi edad exacta, eso es un secreto de estado. Digamos que fue hace unos años, no muchos, pero lo suficientes como para haber vivido muchas cosas. Estaba yo en un momento de mi vida un poco confuso, digamos. Estaba súper enfocada en mi carrera profesional, sí, trabajando sin descanso, persiguiendo mis sueños. Pero al mismo tiempo sentía un vacío enorme. Sentía que me faltaba algo esencial. No sé si os ha pasado alguna vez esa sensación de estar rodeados de gente, de éxito, de oportunidades, pero a la vez sentir que vuestra vida es un poco hueca. Trabajaba muchísimo, viajaba por todo el mundo, asistía a eventos glamurosos. Pero al final del día, cuando llegaba a mi casa, me sentía irremediablemente sola. No tenía a nadie especial con quien compartir mis alegrías, mis penas, mis miedos, mis sueños. Nada. Era como si estuviera viviendo una vida prestada, una vida que no terminaba de llenarme. Y es ahí, en ese preciso momento de mi vida, cuando apareció, bueno, no voy a desvelar su nombre todavía, vamos a mantener el suspense un poquito más, ¿vale? Apareció esta persona que al principio no me llamó la atención en absoluto. Nada. De hecho, todo lo contrario. Reconozco que mi primera impresión fue poco halagüeña. Pensé, este no es para mí, imposible. Él tampoco parecía muy interesado en mí, para ser honesta. Éramos polos opuestos, agua y aceite, el día y la noche. Completamente diferentes. Él era, digamos que más reservado, más introspectivo, más tranquilo, más analítico. Yo, por otro lado, soy puro nervio, pura pasión, puro fuego, pura energía. Soy una torbellino, una explosión constante de emociones. Vamos, que no pegábamos ni con cola. No había ni un solo punto en común que nos pudiera unir.
Nos conocimos a ver cómo lo explico para no aburriros con detalles técnicos, en una reunión de trabajo. Sí, lo sé, súper poco romántico, ¿verdad? Nada de cuentos de hadas ni flechazos a primera vista. Estábamos colaborando en un proyecto juntos y al principio, la relación era estrictamente profesional. Nos limitábamos a hablar del trap. A intercambiar emails formales, a reunirnos para discutir los avances y los resultados. Nada más. No había ninguna chispa, ninguna conexión especial, ninguna señal de que algo más pudiera surgir entre nosotros. Nada de nada. Es más, a veces hasta me desesperaba su forma de ser. Lo encontraba demasiado lento. Yo soy de las que quieren todo para ayer, de las que se impacientan si algo no sale como lo planeado. Y él, en cambio, se tomaba su tiempo para analizar las cosas, para evaluar todas las opciones, para tomar decisiones meditadas. Me sacaba de quicio. Me parecía que perdíamos un tiempo valiosísimo. Pero como dice el refrán, del odio al amor hay un paso. Y aunque no diría que lo odiaba, sería exagerado, sí que lo encontraba, irritante, exasperante, incluso un poco, insufrible, por decirlo de alguna manera suave. Pero poco a poco, conforme íbamos trabajando juntos, conforme pasábamos más horas reunidos y compartíamos más ideas, fui descubriendo otras facetas de su personalidad. Fui viendo que detrás de esa fachada seria y reservada, se escondía una persona muy inteligente, muy sensible y con un gran sentido del humor. Empezamos a hablar de cosas que no tenían absolutamente nada que ver con el trabajo. Empezamos a compartir nuestras inquietudes, nuestros sueños, nuestras aspiraciones, nuestras frustraciones. Y ahí fue cuando empecé a darme cuenta de que quizás no era tan diferente a mí como yo pensaba. Que a pesar de nuestras diferencias evidentes, había algo que nos unía. Una de las cosas que más me atrajo de él fue su honestidad. Era una persona increíblemente sincera, brutalmente directa. No tenía miedo de decir lo que pensaba, aunque no fuera lo que yo quería oír. Y eso al principio me chocaba muchísimo, porque estoy acostumbrada a que la gente me diga lo que quiero oír, no lo que necesito oír. En mi entorno profesional, la mayoría de las personas me halagan constantemente, me dan la razón en todo, me evitan las críticas. Es difícil encontrar a alguien que te diga las cosas claras, sin rodeos. Pero poco a poco fui aprendiendo a valorar su honestidad, a confiar en su criterio, a saber que siempre me diría la verdad, por dura que fuera. También me encantaba su sentido del humor. Era un humor sutil, inteligente e irónico que me hacía reír a carcajadas. No era el típico humor fácil y predecible, sino un humor que te hacía pensar, que te sorprendía. Me di cuenta de que a pesar de nuestras diferencias evidentes, teníamos muchas cosas en común. Compartíamos la misma pasión por el cine clásico, la misma afición por la lectura, sobre todo por la poesía, el mismo amor incondicional por los animales. Empezamos a pasar más tiempo juntos, fuera del ambiente laboral. Íbamos al cine a ver películas antiguas, a cenar a restaurantes tranquilos, a dar paseos relajantes por el parque. Y poco a poco, sin darnos cuenta, la amistad se fue transformando en algo más. Un día, después de una cena especialmente agradable en un pequeño restaurante italiano, me acompañó a casa. Estábamos hablando de nuestras cosas, riéndonos de nuestras anécdotas, compartiendo nuestras experiencias. Y de repente hubo un silencio. Un silencio incómodo, pero a la vez excitante. Un silencio que lo inundaba todo. Nos quedamos mirándonos a los ojos fijamente y sentí una conexión muy fuerte. Una conexión que nunca había sentido antes con nadie. Una conexión que trascendía lo físico, que llegaba al alma. Y entonces, me besó. Fue un beso inesperado, sí, pero a la vez perfecto. Un beso que lo cambió todo. Un beso que marcó un antes y un después en mi vida. A partir de ese beso, todo fue diferente. La relación profesional se convirtió en una relación personal. La amistad se transformó en amor. Empezamos a salir juntos, a conocernos más a fondo, a descubrir nuestras manías, nuestros defectos, nuestras virtudes. Y a pesar de todo, nos enamoramos aún más. Cada día que pasaba a su lado me daba cuenta de que era la persona que estaba buscando desde hacía tanto tiempo. No fue un camino fácil, por supuesto. Tuvimos que superar muchos obstáculos, muchas dificultades, muchos malentendidos.
Teníamos personalidades muy diferentes, formas de ver la vida muy distintas, opiniones opuestas sobre temas importantes. Pero supimos adaptarnos el uno al otro, ceder cuando era necesario, negociar, llegar a acuerdos, apoyarnos incondicionalmente en los momentos difíciles. Aprendimos a comunicarnos de manera efectiva, a escuchar al otro con atención, a respetar sus opiniones, a valorar sus diferencias. Una de las cosas que más nos costó fue aprender a comunicarnos. Yo soy muy impulsiva, muy emocional, y tiendo a expresar mis sentimientos de forma muy abierta, a veces incluso de forma explosiva. Él, en cambio, es más reservado, más racional, y le cuesta más expresar sus emociones. Es más de analizar la situación antes de decir nada, de pensar las cosas 2 veces antes de actuar. Tuvimos que aprender a entendernos, a hablar el mismo idioma, a descifrarla. Ese señales del otro. Y lo conseguimos. Con paciencia, con amor, con mucho diálogo, con mucha comprensión y con mucha empatía. También tuvimos que lidiar con la presión mediática. Como sabéis, mi vida está muy expuesta, y eso a él le costó mucho al principio. No estaba acostumbrado a que lo persiguieran los paparazzi, a que lo fotografiaran en la calle, a que hablaran de él en las revistas, a que inventaran rumores sobre nuestra relación. Fue un shock para él. Pero poco a poco se fue adaptando y aprendió a ignorar los comentarios malintencionados, a proteger nuestra intimidad, a no dejarse afectar por las críticas. Yo le ayudé mucho en ese proceso, le di todo mi apoyo y le enseñé a relativizar las cosas. A pesar de todo, nuestro amor se hizo más fuerte con el tiempo. Aprendimos a valorarnos, a respetarnos, a querernos tal y como somos, con nuestras virtudes y nuestros defectos. Descubrí que él era la persona que necesitaba en mi vida. La persona que me complementa, que me equilibra, que me apoya, que me hace reír, que me hace ser mejor persona. El amor de mi vida. Y así, de forma inesperada, encontré el amor. Un amor que jamás imaginé que existiría. Un amor que me ha cambiado la vida para siempre. Un amor que me hace sentir completa, feliz, realizada. Un amor que me da fuerzas para seguir adelante, para luchar por mis sueños, para superar cualquier obstáculo. Ahora, después de todos estos años juntos, puedo decir con seguridad que fue el destino el que nos unió. Que no fue una casualidad que nos conociéramos, que trabajáramos juntos, que nos enamoráramos. Fue el destino. Y estoy muy agradecida al destino por haberme cruzado en su camino. Y bueno, esta es mi historia de amor. Una historia sencilla, pero a la vez, mágica. Una historia que demuestra que el amor puede surgir en el lugar menos esperado, con la persona menos pensada. Una historia que te hace creer en el poder del amor. Una historia que te enseña que el amor verdadero no tiene barreras, ni edades, ni condiciones. Espero que os haya gustado esta historia. Que os haya inspirado, que os haya emocionado, que os haya hecho creer en el amor. Que os haya recordado que el amor está ahí fuera, esperando a ser encontrado. Y ahora, antes de despedirme, quiero daros algunos consejos basados en mi experiencia. Si estáis buscando el amor, no os cerréis a ninguna posibilidad. No os dejéis llevar por los prejuicios, por las apariencias. Dad una oportunidad a las personas que os resulten diferentes, que os saquen de vuestra zona de confort. Porque a veces el amor se encuentra donde menos lo esperas. No tengáis miedo de mostraros tal y como sois. Sed honestos, sinceros, auténticos. No intentéis ser alguien que no sois para agradar a los demás. Porque al final la persona que os quiera de verdad, os querrá por lo que sois, no por lo que aparentáis. Y sobre todo, confiad en el destino. A veces las cosas suceden por una razón. A veces el universo tiene planes para nosotros que no entendemos en el momento, pero que al final resultan ser los mejores. Así que no perdáis la esperanza. El amor está ahí fuera, esperando a ser encontrado. Solo tenéis que abrir vuestros corazones y estar preparados para recibirlo. No os rindáis. Y ahora sí, llegamos al final del vídeo. Espero que os haya gustado mi historia de amor, que os haya entretenido y que os haya dejado con una sonrisa en la cara. Espero que esta historia os haya inspirado a creer en el amor verdadero, en la magia del destino y en el poder de la conexión humana. Recordad, el amor puede llegar de la manera más inesperada, incluso cuando menos lo buscamos. No hay que cerrarse a ninguna posibilidad, y siempre hay que estar abiertos a conocer a personas nuevas.
No importa si son diferentes a nosotros, lo importante es conectar a un nivel más profundo y ser honestos con nuestros sentimientos. A veces las personas que menos pensamos que nos van a gustar, terminan siendo las más importantes en nuestra vida. La vida da muchas vueltas, y nunca se sabe dónde te vas a encontrar con el amor. Muchas gracias por haber visto el vídeo hasta el final. Espero que os haya gustado y que os haya resultado interesante. Me encantaría saber vuestra opinión, así que dejadme un comentario abajo contándome qué os ha parecido la historia, si os ha inspirado o si tenéis alguna pregunta. Estaré encantada de leer vuestros mensajes y responderos. Me encanta interactuar con vosotros y saber qué os ha parecido el vídeo. Y por último, pero no menos importante, os invito a que le deis un me gusta a este vídeo si os ha gustado, que lo compartáis con vuestros amigos y familiares para que también puedan disfrutar de esta historia de amor, y que os suscribáis a mi canal si aún no lo habéis hecho. Activad la campanita para no perderos ningún vídeo nuevo. Vuestro apoyo es fundamental para mí, y me anima a seguir creando contenido para vosotros. Significa mucho para mí saber que estáis ahí, apoyándome y animándome a seguir creando contenido. Para vosotros. Os mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recordad, creed en el amor.